buenas tardes, me parece. Ya, la verdad es que me complace mucho, yo diría hasta me emociona participar en este evento, en esta casa de estudios donde mi padre fue profesor décadas, ¿no?, de estadística matemática, ¿no? Yo de niño visité incluso una vez la uni cuando había ese salón donde ponían las computadoras antiguas que eran gigantes, ¿no? Y mi padre me trajo especialmente a ver eso cuando habrá sido 72, el año 70, 72, ¿no? Él quería muchísimo a la uni y la verdad es que he seguido a esta institución que es orgullo del Perú, por cierto, ¿no? Con su venia entonces, señor rector, querido Osmar, ¿no?, y doctor Caicedo. A ver, ya muchas cosas se han dicho sobre Basadre, incluso la excelente introducción de contexto que ha hecho Osmar, ¿no?, que es imprescindible para entender a Basadre, ¿no?, los antecedentes intelectuales de Basadre, digamos, en otra generación, pero voy a, digamos, usar este PowerPoint como una referencia, porque hay cosas que ya se han dicho, ¿no? El punto va a ser dar con las claves de las influencias tanto vitales como académicas del joven Basadre, ¿no? Cómo es que los historiadores nos marcan nuestra vida, ¿no? Nos marcan nuestros profesores, nos marcan las oportunidades que tenemos de salir del Perú. Tenemos, digamos, realmente el azar juega mucho en la vida de un historiador, ¿no?, porque va a determinar, diferentes circunstancias van a determinar su posición en la historiografía, ¿no?, que además puede ser también cambiante, ¿no? Es un tema complicado, pero en fin, lo veremos en el caso de Basadre, ¿no? Primero, bueno, la foto famosa de Basadre, clásica. No voy a abundar en la infancia en Tacna, solamente quería mencionar que, algo que no se dice mucho, que la infancia de Basadre, iniciada el año 1903, coincidió con lo peor de la chilenización, ¿no? Al comienzo, el Estado chileno, me refiero después de la guerra con Chile, hizo una chilenización benevolente, digamos, ¿no?, que fue, por cierto, que bastante importante, ¿no? En Tarapacá, por ejemplo, hizo una campaña de alfabetización generalizada, ¿no? Pero los peruanos, tanto de Tarapacá como de Tacna y Arica, sistemáticamente se negaban a dejar su nacionalidad, ¿no? Eso está documentado en fuentes chilenas, ojo, ¿ah? Los peruanos tenemos que leer fuentes chilenas que tienen una historiografía muy desarrollada, ¿no? Y ahí la tesis de los grandes historiadores chilenos es que la peruanidad era muy difícil de desarraigar, muy difícil, ¿no? Cosa que, ojo, que cuando terminó la Guerra del Pacífico no creía el presidente Santamaría y no creían los bolivianos, por ejemplo, ¿no? Decían, un país derrotado va a tener unas poblaciones desmoralizadas que van a querer cambiar de nacionalidad, ¿no? Razonamiento tonto en realidad, porque ocurrió exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, a comienzos de siglo, cuando se acaba toda posibilidad de llevar a cabo el protocolo Billing-La-Torre para hacer el plebiscito famoso, el Perú rompe relaciones con Chile y comienza la tormenta, ¿no? La tormenta es la chilenización violenta, ¿no? La expulsión de profesores, la expulsión de sacerdotes, las marcas en las casas, ¿no? Todo eso, digamos, lo vive el primero bebito, Basadre, y después ya cuando tiene cierta conciencia, digamos, es la época de la procesión de la bandera, es una época muy difícil, ¿no? Donde realmente a mí me sorprende que algunos historiadores digan que no existe en lo absoluto un sentido de patria y de nación en el Perú, ¿no? La prueba ácida es lo que pasó en Tacna y Arica, ¿no? O sea, los tacneños ariqueños, haciendo honor al doctor Havich, parecían polacos peruanos, así como los polacos resistieron a los rusos y a los alemanes con fiereza, ¿no? Y no pararon hasta tener su propio Estado, ¿no es cierto? Pero fíjense, dos potencias los dominaban, y así igual los tacneños ariqueños mostraron una veneración por su patria, ¿no? En ese contexto se escribe, digamos, la vida de Basadre, la vida inicial, ¿no? Los libros también lo marcaron, perdió a su padre pronto, se refugió en los libros, dice, ¿no?
Ahora, quiero subrayar como idea matriz de la obra de Basadre que por esta experiencia vital, su trabajo académico y la idea de patria fueron indesligables. Directa o indirectamente va a aparecer incluso en sus trabajos más, como llamamos, más eruditos, ¿no? Va a aparecer siempre esto. Y el origen es su vida personal, ¿no? Lo que ocurrió cuando era pequeño. Coincide Basadre, y de una vez lo voy a decir, aunque no haya ninguna alusión en su obra, al pensamiento de George Orwell, ¿no? Que distinguía con absoluta claridad el patriotismo del nacionalismo, ¿no? El patriotismo como una forma de orgullo, ¿no? De identidad, de cohesión, pero que uno no quiere imponer a nadie, ¿no? Y el nacionalismo, por otro lado, como una forma agresiva de patriotismo, ¿no? Una forma, digamos, violenta de patriotismo, ¿no? Entonces, claramente Basadre se ascribe a lo que George Orwell llamaba patriotismo y no nacionalismo, ¿no? Eso hay que decirlo con toda claridad. Otra huella importante es el colegio, era nieto de alemán. El colegio marca a fuego, ¿no es cierto? Eso, Alfonso Quirós, por ejemplo, mi amigo fallecido, me dijo, no sabes cómo me influyó el Markham, decía, ¿no? El Markham, el colegio Markham, el autor del libro sobre la corrupción, ¿no? Le abrió el mundo, la cultura anglosajona, ¿no? Bueno, algo parecido pasó con Basadre, quien estudió la primaria en el Deutsche Schule, en Lima ya, ¿no? Se ha mencionado también la influencia de dos personajes, uno de su familia, Modesto Basadre Chocano, tío abuelo, y Carlos Vice, un diplomático e historiador peruano que hizo muchos estudios de las fronteras del Perú, ¿no? E hizo además una primera historia orgánica, aunque breve, del Perú, ¿no? Los dos fueron personalidades que lo marcaron en su infancia y adolescencia, ¿no? Este es Modesto Basadre y este es Carlos Vice. Tacneño Carlos Vice también como Basadre. San Marcos representa pues el gran hito de su vida, ¿no? El ingreso jovencito a los 16 años en 1919. Y es donde se ha mencionado que se encuentra pues con su grupo de amigos, el Conversatorio Universitario. Él es Basadre el año 1924, a los 21 años. El Conversatorio, esta foto magnífica en la que aparece a la izquierda Basadre, también está Porra Barrenechea, Luis Alberto Sánchez, un amigo grande, Jorge Guillermo Leguía de Basadre, Guillermo Luna Cartland, en fin, como dijo una vez Pablo Macera, una generación de gigantes, ¿no? Eso impacta, digamos, la huella que han dejado en el Perú. Su primer trabajo académico fue una obra sobre Flora Tristán. Y ocurre ahora un interludio en su vida, una interrupción. Acude entre los años 25 y 26 a formar parte de la comisión plebiscitaria para llevar a cabo el proceso plebiscitario en Tacna y Arica, ¿no? Un proceso muy complejo que contó con la participación de Estados Unidos, con nada menos que el general Pershing, que fue enviado como árbitro a Arica, ¿no? Y en la que al final el propio Pershing y su sucesor Lassiter, también general estadounidense, declararon que el plebiscito no se podía hacer por la violencia, ¿no? Más que de las policías chilenos, de los mazorqueros y de estos lumpen chilenos, ¿no? Que se dedicaba a tirar piedras. Afuera hay una foto de Basadre, pobre, que le cayó una pedrada, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Fue un esfuerzo, él lo traduce como una tristeza, tenemos que quedarnos con Tacna y Arica, pero al final, digamos, Leguía decidió quedarnos con Tacna, ¿no? En fin, es polémico esto, pero sí parece ser cierto que 20 años más de ocupación chilena ya habrían significado una pérdida de Tacna, ¿no? Eso me lo dijo una vez el general Mercado Jarrín, que vivió en ese tiempo en Tacna, ¿no? Porque claro, eran patriotas, pero tampoco eran pues de acero, ¿no? No podían, tenían que seguir viviendo, ¿no? Entonces recuperó Tacna, ¿no? Fue, como se ha dicho también, después de su experiencia en Tacna y Arica, doctor el año 28,
con un trabajo espléndido sobre, que se va a llamar después la iniciación de la República, ¿no? Él, en este punto quisiera destacar que él descubre algo, ¿no? Él descubre con su tesis y cuando comienza a ser profesor que no hay trabajos de parte narrativa. Sus alumnos no conocían narraciones de la historia del Perú, ¿no? Y eso lo alarma terriblemente, ¿no? Porque él suponía que había eso y quería dedicarse a las grandes tendencias, ¿no? Pero dice, no, hay que partir de una base que no existe, ¿no? Hacer una síntesis de la historia del Perú, ¿no? Una síntesis narrativa de la historia del Perú. Bueno, estas son palabras de Basadre. Bueno, no quiero tampoco andar mucho en esto, pero definitivamente fue un pionero en esto, ¿no? Porque las modernas corrientes historiográficas ponen mucho énfasis, aparte de las estructuras, por supuesto, que no se ha olvidado, en el poder y en la vida política, ¿no? La fuerza de las narraciones es poderosísima en la historiografía mundial, ¿no? Vivimos una época de retorno a las narraciones, ¿no? Pero claro, con un sentido más científico, ¿no? El año 29 publica La iniciación de la República y también La multitud, la ciudad del campo, ¿no? Ese también es un momento muy importante de su vida, ¿no? Comienza a ser muy conocido. ¿Cuáles son rasgos de Basadre? Voy a comenzar a hablar de los rasgos. Basadre es muy moderado. Es un historiador, lo contrario de González Prada, ¿no? Lo contrario de otros historiadores que son acusadores, ¿no? Desde el comienzo Basadre trata de ser ponderado, ¿no? Y recuerda además a un historiador de años futuros, de los años posteriores, Lucien Febvre, de Francia, que hablaba de comprender y no juzgar, dice, ¿no? No caigamos en las diatribas de González Prada, ¿no? Que hace tabula rasa de la República, ¿no? En lo cual, pues, ciertamente tiene razón, ¿no? Se habla muchas veces de la corrupción, pero no se habla, por ejemplo, de Toribio Pacheco, el gran canciller peruano, que tuvo que juntarse su entierro por limosna, porque su esposa no tenía para enterrarlo, ¿no? O sea, de eso también hubo en la República, no solamente corruptos, ¿no? Bueno, esa visión más equilibrada la tiene Basadre, ¿no? El otro rasgo de Basadre también muy característico es, desde jovencito, su hambre de conocimiento teórico. El historiador y todo científico social estudia la realidad usando lentes, ¿no? A través de los cuales ve la realidad, ¿no? Entonces, él, digamos, pone mucho énfasis en esto y se enamora, digamos, de un pensador italiano llamado Benedetto Croce, ¿no? Que, digamos, él en pocas palabras, el pensamiento de Croce puede sintetizar de dos maneras, ¿no? Uno es la historia, lo que reconstruimos del pasado, está siempre impregnado de las necesidades del presente, ¿no? Pero también otra manera de verlo es el pasado nos sirve para reconstruir el presente y tener ambas posibilidades, ¿no? Pero en todo caso fue un pensador clave en la historia de la vida intelectual de Basadre, ¿no? El tercer rasgo es que hace algo que muchos peruanos no hacen, que es ver fuentes de otros países. A mí me ayudó seguir esa lección, me ayudó un montón, ¿no? O sea, y uno encuentra maravillas en textos argentinos, chilenos, bolivianos, colombianos, pero que los peruanos no vemos por una cuestión de, no, ese es otro punto de vista, eso no quiero verlo. Es una actitud, pues, absolutamente anticientífica, ¿no? La gracia es tratar más bien de cruzar la versión peruana con lo que dicen las fuentes de otros países. ¿Qué es lo que hace Basadre, incluso con historiadores antiperuanos, como el famoso Gonzalo Bulnes, ¿no? A quien en el fondo le rinde un homenaje, porque acá, yo también, por cierto, ¿no? Mis trabajos, yo lo consulto mucho a él, ¿no? Siendo un antiperuano, pero claro, pero también un tipo de mucho vuelo académico, ¿no? Entonces, otro rasgo también, darle poquísimo de esto, estamos hablando de un mundo de avances tecnológicos, ¿no? Le pasa lo mismo que a Borges en Argentina, se fascina por el cine,
por las tomas aéreas, ¿no? Y eso lo proyecta la historiografía, ¿no? Quiero escribir, hacer panoramas de la misma manera en que hago tomas aviónicas, cinematográficas, dice Basadre, ¿no? Es la huella de la época, ¿no? Es la época del… Y el último rasgo también, me parece que es el último, ¿por qué no se volvió un historiador marxista? Habiendo conocido a Mariátegui. Él mismo, hay un texto maravilloso que son las conversaciones de Macera y de Basadre, ¿no? Realmente ahí hay muchísimo para rastrear pistas sobre Basadre, y él dice ahí, no, era mi amigo, yo lo conocí, me conocí el marxismo, ¿no? Pero por alguna manera no adscribió al marxismo. Y la explicación que dan algunos historiadores, como Percy Cayo Córdoba, es que en la época de la lucha plebiscitaria, patriótica, lo alejó de la visión internacionalista del marxismo. El marxismo en esa época ponía énfasis en una visión internacionalista, ¿no? Decían, la patria y el Estado en el fondo son herramientas de opresión del pueblo, ¿no? Entonces hay que tener una visión, como pensaba Lenin, ¿no? Una visión no estatal, digamos, ¿no? Más universal. Eso parece que le repelió a Basadre por su vida personal, por haber nacido en Tacna y por haber luchado en las campañas plebiscitarias, ¿no? Esa es una teoría, ¿no? De por qué ocurrió así. Él más bien fue socialista, pero todo hace pensar que su socialismo era parecido al que será después el que pues, de esa época, ¿no? El que tendrá Friedrich Ebert, por ejemplo, en Alemania, ¿no? El fundador de la República de Weimar, ¿no? O sea, un socialismo democrático, partidario de elecciones, un socialismo que descarta la idea de un partido único y de explicarlo todo por criterios de clase, por odios de clase, ¿no? O sea, en ese sentido, Basadre claramente deslindó del marxismo, ¿no? Bueno, la década del 30. En la década del 30, para comenzar por el final, porque tengo poco tiempo, ¿sí? En la década del 30 lo que hubo es nada menos que la gestación de la famosísima Historia de la República del Perú, que es un texto que debería estar online. Doy la idea aquí al señor rector, ¿no? ¿A quién se le puede comprar los derechos para que todos los estudiantes del Perú tengan online? No existe, es impresionante. Es una cosa que yo no sé por qué no se ha hecho, ¿no? Entonces, porque realmente es un texto que debería estar al alcance de todos los peruanos. Y ojo, no solamente los peruanos académicos que han tenido oportunidad de educación superior, me refiero al Perú popular también, ¿no? Justamente el gancho de Basadre fue ese, ¿no? Y yo voy a explicar brevemente por qué ocurrió, ¿no? Basadre viaja en los años 30 al comienzo a Estados Unidos, Alemania y España, ¿no? A Estados Unidos viaja para aprender bibliotecología, lo sorprende el receso de San Marcos y se va a Alemania. En Alemania dice en La vida y la historia que quiero emplear un lenguaje actual, ¿no? El chip que tenía de su alemán que aprendió en el colegio, en la primaria, se le apareció rapidísimo. Lo entiendo, porque a mí me pasó lo mismo en Londres, exactamente igual, ¿no? Llegar a la estación Victoria y comenzar a escuchar gente que habla inglés de allá, se activa, eso está almacenado en el cerebro, ¿no? En el caso de Basadre, se metió como pez en el agua al Berlín de la época pre-nazi, ¿no es cierto? Al Berlín de los últimos años de la República de Weimar. Y ahí escuchó a un filósofo, historiador, Friedrich Meinecke, ¿no? Él da la pista en La vida y la historia, pero apenas da la pista. Yo he investigado que él escuchó a Meinecke. ¿Por qué? Porque Meinecke había sido un historiador y filósofo admirador de Bismarck y de la razón de Estado, ¿no? Que había generado todo el militarismo alemán, por cierto, ¿no? En este tiempo, Meinecke ha cambiado de punto de vista. Parece que se ha asustado con los nazis, ¿no? Ha visto las bestias que eran, ¿no? Y cambia. Dice, un momentito, la razón de Estado tiene límites. No todo debe ser razón de Estado, ¿no? Hay valores humanistas también. Eso parece que impresionó mucho a Basadre, ¿no? Y después le significó a Meinecke su prisión y su expulsión en tiempo de los alemanes. El año 33, Hitler toma el poder, como ustedes saben, ¿no? Entonces,
tuvo que salir del escenario, pero lo marcó mucho Meineke, ¿no? Otra influencia también enorme que no se menciona es de la España republicana. Estuve entre 33 y 35. Conoció a José María Ots, a Américo Castro, tiene muy buenos recuerdos de ellos, ¿no? Este es Ots Capdequí, de historiador del derecho indiano, y Américo Castro, historiador del castellano, de la cultura castellana, ¿no? Lo interesante acá es que él cuenta que Américo Castro le enseñó a hacer fichas. Nadie en esa época le había enseñado a hacer fichas, a hacer esquemas previos para investigar, o sea, metodología de la investigación histórica, lo cual indica pues la genialidad de Basadre, porque se ve que él escribió La iniciación de la República y La multitud de ciudades del campo sin haber tenido este utillaje, ¿no? O sea, sin esa metodología. Y sin embargo salieron obras magníficas, ¿no? Pero ahora él destaca mucho ese aporte metodológico de estos españoles, ¿no? A los que quiso mucho, ¿no? Lo pasó muy bien ahí en España, en la España republicana, ¿no? Y para ir terminando, digamos, es aquí en este tiempo cuando escribe el primer texto, más o menos en limpio, de lo que será la historia de la República del Perú, ¿no? Ya es un texto escrito entre el año 33 y el 35, que es cierto, va a ser publicado después, en los años 40, en la forma de un libro comparando Chile, Perú y Bolivia, de la editorial Salvat. Pero lo clave es que, como él mismo dice, la redacción primigenia es de ahí. Ahí nace la historia de la República. ¿Qué rasgos tiene la historia de la República? La historia de la República tiene varios rasgos. Uno de ellos es que no tiene notas. Hay que ver en quién se inspiró. Él lo menciona, ¿no? Fisher, el historiador británico, ¿no? Mommsen, tampoco ponen notas en sus textos, ¿no? Ahora, después sí le hizo la introducción a la base de documentales donde explicó sus fuentes, pero es un rasgo interesante, una historia como preparándola para un público amplio, porque las notas asustan, pues. Las notas eruditas asustan un poco, ¿no? Entonces, la peculiaridad de la historia de la República de Basadre es que es a la vez una obra que tiene gran parte de las conclusiones y razonamientos científicos de Basadre, junto con ser una obra de consulta, incluso para escolares, ¿no? ¿Cómo lo consiguió? Pues genial, ¿no? O sea, es las dos cosas, ¿no? En lo que cuenta Basadre le sorprendió el éxito inusitado de la primera edición de la Historia de la República en el año 1939. Se agotó en provincias, ¿no? Porque, repito, gran parte del texto era narrativo y explicaba un sentido muy ameno, interesante, ¿no? Y a eso añadía, como le dije, partes de la obra en la cual tiene razonamientos pues, más complejos, más eruditos, ¿no? Yo he podido comprobar eso, yo estudiaba a González Prada, ¿no? Y realmente, cuando estudiara Basadre, los dos capítulos que dedica González Prada en Historia de la República, es como jalar un hilito, ¿no es cierto? Uno jala el hilito y sale un elefante, ¿no? O sea, resulta que uno se da cuenta de la cantidad de fuentes que están compiladas ahí, pero él de modo maestro la sintetiza de un modo ameno para un público amplio. Por cierto, que recomiendo esos dos capítulos, ¿no? Sobre todo el segundo, cuando habla de la Unión Nacional. Es un capítulo de antología de Basadre, ¿no? Como escritor incluso, ¿no? Bueno, esa es ya digamos, en años posteriores tuvo influencia de la Escuela de los Anales, defendió mucho la historia narrativa, no transcribió completamente los anales, pero yo pienso que podríamos reducir esta obra gigantesca, de la cual podría hablar en muchos aspectos, en la visión de la historia de la República del Perú, ¿no? Me parece que es importante como, digamos, una herencia que nos dejó a los peruanos, ¿no? Esta foto es famosa, hecha por el fotógrafo Pestana, el gran fotógrafo que retrataba en los años 60, ¿no? Está en la plenitud, Jorge, ¿no? Yo tuve el honor de hablar con él 2 horas. Yo tenía 18 años, ¿no? Y durante 2 horas me recibió en su casa en San Isidro y conversamos mucho, ¿no? Y por cierto que lo que estoy hablando acá en parte refleja lo que él me contó, ¿no? La necesidad de una historia amplia, una historia dirigida a muchos y no a pocos, la necesidad de forjar la patria con conocimiento. Muchas gracias.